Y exactamente en el momento en que él cerró el candado, cuando yo escuché el clic del candado donde cerró, se prendió la luz de la sala de maestros. El conserje había limpiado, había recogido la basura, había acomodado las mesas. Al día siguiente llegaban al aula y estaban los basureros perfectamente colocados, vueltos, o sea, al revés, en el centro del aula. La historia que voy a contar es una historia que viví en carne propia. Quiero aclarar que soy una persona escéptica en cuanto a temas paranormales. Sin embargo, en esta ocasión no pude encontrar una explicación lógica a lo que me pasó. Siempre he sido una persona que trato de encontrar la explicación lógica a todo lo que pasa a mi alrededor, pero no fue así esta vez. Y quiero compartirla con ustedes porque tiene, además de esta característica que menciono de que no pude encontrar una explicación, también cuenta con un testigo. Una vez dicho esto, voy a empezar con el contexto de cómo fue que sucedió esta experiencia. Hace más o menos unos 9 años, a la fecha de hoy, fue como en el 2016, septiembre del 2016. Yo trabajaba como docente en una escuela de una comunidad pequeña, una comunidad rural, en la zona de Pérez Celedón, en Costa Rica. No voy a decir la comunidad porque quiero mantener la privacidad de la institución, pero es un pueblo que está a unos 20 minutos del centro de Pérez Celedón. Yo ingresé a trabajar ahí en febrero del 2016 y nunca me había pasado absolutamente nada en esta institución. Era la segunda vez que trabajaba como docente en una escuela. Anteriormente había trabajado en otra comunidad, pero solamente había trabajado como 4 meses, así que no tenía mucha experiencia, estaba aprendiendo. Y para esas fechas, para septiembre, aquí en nuestro país se celebra la independencia. Y la noche previa a la independencia, o sea, el 14 de septiembre, la noche del 14 de septiembre, tenemos la tradición de hacer un desfile de faroles. Para esa ocasión, mi jefe me encomendó la tarea de encargarme de la parte técnica del sonido. Yo tenía que armar los altavoces, los micrófonos, todo el equipo para la reproducción de música. Y esta actividad se celebra con toda la comunidad y por lo general se celebra a partir de las 5 de la tarde. Así que ese día transcurrió normal, desde temprano. Yo tenía una jornada laboral de 7 de la mañana a 4:30 de la tarde. Pero ese día mi jefe me dijo, trabaje hasta el mediodía, se va a descansar, porque a las 4:30 tienes que estar aquí para acomodar el equipo y para empezar con la actividad del desfile de faroles. Para estas actividades siempre se hace un acto cívico
primero, se entonan los cantos patrios y al final se hace el desfile. Todo iba según lo planeado. A las 4:30 de la tarde me presenté en la institución. Me encargué del sonido. El acto cívico fluyó con mucha tranquilidad. Al ser una comunidad pequeña, no había muchísima gente. Y siempre en esas comunidades la gente es muy servicial, muy amena. En este caso no era la excepción. Y todo transcurrió con mucha tranquilidad. Al ser las 6 de la tarde, se entonó el himno nacional y posteriormente procedimos a hacer el desfile. El recorrido del desfile de faroles es simplemente dar una vuelta al parque de la comunidad, que quedaba a no más de 150 metros de la escuela. Y después del recorrido, regresamos al frente de la escuela y ahí terminaba la actividad. Cada quien se iba para sus casas. Todo iba según lo programado. El desfile se hizo sin ninguna eventualidad. Todo salió muy bien. Al llegar al frente de la escuela, cuando ya terminó el desfile, todas las personas se dispersaron y se fueron para sus hogares. Como yo era el encargado del sonido, tuve que quedarme desarmando el equipo y para poder guardarlo. Recuerdo que se guardaba en la dirección, en la oficina del director. Y yo estuve solo desarmando el equipo, guardándolo, nunca pasó nada en ese momento. Solamente me acompañaba el guarda de seguridad, que estaba en la casetilla de seguridad que él tenía frente al portón de la escuela. Y en ningún momento yo me iba a imaginar que iba a vivir una situación paranormal. Guardé el equipo, ya eran aproximadamente las 7 de la noche, estaba oscuro completamente. Y recuerdo que yo tenía mi computadora, todas mis herramientas de trabajo de la escuela en un salón que nosotros llamamos la sala de maestros, y ese salón estaba al fondo de la escuela. Era una escuela medianamente grande, tenía varios pabellones y en el último pabellón estaba la sala de maestros. Yo salí de la escuela, saludé a don Luis, que para ponerlos en contexto también, don Luis era un extranjero, ya era un señor mayor y siempre fue muy respetuoso, nunca fue de hacer bromas, siempre se refería a uno de una manera muy seria. Y saludé a don Luis porque no lo había visto desde la mañana, y para despedirme. Pero cuando me iba a ir me acordé que tenía todo mi equipo, mi computadora y mis documentos en la sala de maestros. Así que me devolví y le pedí permiso a don Luis para poder ingresar, para sacar mis cosas. Don Luis accedió muy amablemente y yo empecé a caminar hacia la sala de maestros. Todo estaba en completa oscuridad. Recordemos que es una comunidad pequeña, no es una comunidad muy donde invierten mucho en tecnología o en pues iluminación, digámoslo de alguna forma, así que todo estaba muy muy oscuro. Solamente las lámparas de
Las calles eran las que iluminaban un poquito los pabellones de la escuela. Cuando iba caminando, don Luis me detiene y me dice: profe, mejor yo voy con usted porque aquí asustan. Recuerdo perfectamente que esas fueron sus palabras. Profe, mejor yo voy con usted porque aquí asustan. Al venir de don Luis estas palabras, pues no recuerdo exactamente qué pensé en ese momento, pero probablemente yo pensé en mi escepticismo, que don Luis era una persona tal vez supersticiosa. Y no tuve ningún problema, él me acompañó. Íbamos caminando hacia la sala de maestros, no pasó nada. En ese momento llegamos a la puerta, él abrió el candado, abrió la puerta, yo ingresé, encendí la luz de la sala de maestros. Don Luis en ningún momento entró, siempre se quedó en la puerta, me hacía saber que estaba acompañado, pero en ningún momento ingresó. Yo saqué mis cosas, me devolví, apagué la luz, que estaba a unos 2 metros de la puerta. Apagué la luz y salí. Cuando yo salí, don Luis se encargó de cerrar la puerta. Yo estaba detrás de él. Y exactamente en el momento en que él cerró el candado, cuando yo escuché el clic del candado donde cerró, se prendió la luz de la sala de maestros. Ahí no había absolutamente nadie. En ese momento sí sentí un escalofrío. Fue una experiencia extraña. No sé si fue miedo. Don Luis me decía: ves, te lo dije. Yo en mi escepticismo decía: seguramente yo dejé mal el apagador. Siempre trataba de darle una explicación. Don Luis entra, vuelve a abrir la puerta, entra, vuelve a apagar la luz. Yo, por orgullo, tal vez, por miedo, por alguna razón, en ese momento no revisé el apagador, pero sí me quedé con esa inquietud de por qué se encendió la luz. Don Luis salió, cerró la puerta, seguimos caminando y él me empezó a comentar que ya para él era costumbre vivir ese tipo de cosas. Yo había escuchado comentarios, como en toda institución donde pues siempre hay leyendas urbanas, pero don Luis en ese momento me empezó a detallar experiencias que él había tenido. Ya él tenía muchos años de trabajar ahí. Me contó que era usual que en las aulas, una vez que el conserje había limpiado, había recogido la basura, había acomodado las mesas, al día siguiente llegaban al aula y estaban los basureros perfectamente colocados, vueltos, o sea, al revés, en el centro del aula. Algunas veces con toda la basura esparcida, cuando quedaba basura en el basurero. Otras veces solamente estaba puesto. Cosa que no tenía lógica porque solamente estaba él. Y el día anterior, repito, el conserje había acomodado las aulas. Me contaba que era normal que se encendieran las luces, que se abrieran los tubos de agua, que se abrieran o se cerraran las puertas, que se escucharan voces, que se activaran los dispositivos. Por ejemplo, cuando se entraba, se marcaba con la huella dactilar
y era normal escuchar los dispositivos activarse aunque no hubiera nadie. Y cuando él me estaba contando eso, ya íbamos saliendo del pabellón, del último pabellón, que ya quedamos detrás de la sala de maestros, y en ese momento vemos que se prende otra vez la luz. Don Luis no se devuelve y me dice: profe, no pasa nada, yo me encargo, yo lo acompaño a la salida, yo ya estoy acostumbrado. Él lo decía muy natural: yo lo acompaño a la salida para que usted pueda salir y yo después me devuelvo a apagar la luz. Yo quedé con esa incógnita, no supe qué fue lo que pasó. Llegué a mi casa, me quedé pensando en qué pudo haber pasado esa noche. La semana siguiente, cuando volví a la escuela, lo primero que hice fue ir a revisar el apagador. Y yo puedo asegurar que yo intenté de todas las formas que el apagador quedara mal puesto, tal vez en un punto intermedio donde pudiera encenderse, y no hubo forma, porque ese apagador es de los que no son un botón, sino que es como una palanquita pequeña que tiene como un impulso, incluso cuando uno la activa o la desactiva. Entonces no tiene un punto medio. Y no hubo forma de que yo pudiera darle una explicación a lo que pasó esa noche. Y bueno, esta es mi experiencia. Una de las experiencias más paranormales que he vivido, o al menos sin explicación. Yo espero que esta historia los anime a compartir con nosotros sus experiencias paranormales, donde las estaremos narrando. Pueden enviarnos sus experiencias al correo culturaymisteriopodcast@gmail.com. Los vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Y también los invitamos a que comenten qué creen ustedes que pudo haber pasado esa noche, si fue una experiencia paranormal, si tiene alguna explicación lógica, y que dejen sus opiniones y sus comentarios para nosotros leerlos y también compartir sus opiniones con el resto. Esta es mi experiencia. Esto es Cultura y Misterio, y nos vemos en el próximo video con un relato más de experiencias paranormales. Muchas gracias.